hermanos, continuamos en este camino, ¿verdad? En la lucha, en la batalla, para seguir agradando al Señor. Y es lo que usted y yo estamos haciendo, ¿verdad? Tratando de agradar al Señor, tratar de dar lo mejor de nosotros. Y hoy quiero hablarle acerca del arrepentimiento. Se lo había dicho hace 2 domingos que continuaba este tema. Y como es un tema muy amplio, hermanos, pues vamos a hacerlo así, ¿verdad? Pero enfocar los puntos básicos y claros para que cada uno de nosotros entendamos acerca de la importancia que es el arrepentimiento. Lo importante. Hace 2 domingos le predicaba acerca de creer. Ahora, ¿puede ser salvo una persona solo con creer? No. No le basta a una persona para ser salvo solo con creer. Debe de haber, como segundo paso, arrepentirse. ¿Cómo arrepentimiento? La importancia del arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Que usted va por un camino, pero dice, no quiero ir por aquí. Y su mente da un giro extraordinario que cambia de dirección. Y en este caso no es cambio de camino, es cambio de vida. Es cambio de vida para tener una vida mejor. Un camino diferente hacia lo mejor, que es Dios. Un cambio de actitud, esto implica en dejar de hacer lo que antes hacíamos. Cuando usted decide cambiar, entonces, usted ya decidió que va a dejar de hacer lo que antes hacía. ¿Qué cosas? Aquellas cosas que ofendían a Dios, que dañaban mi vida, que hacía cosas que Dios no está de acuerdo, que son realmente incorrectas, que son dañinas a nuestras vidas. Algunas veces el arrepentimiento produce dolor y tristeza. Produce dolor, el arrepentimiento. Cuando usted ve aquello que sí le atrae, pero usted está arrepentido de lo que hizo y no debe volverlo a cometer. Entonces se arrepiente, produce dolor, le causa dolor porque usted quiere. Pero si usted se arrepiente de verdad, no lo va a volver a hacer. No lo va a volver a hacer. Produce tristeza. Hermanos, Dios demanda en nuestras vidas que el ser humano se debe de arrepentir, que se arrepiente. Porque cometemos muchas veces muchos errores. Y sabe usted que hay hermanos bautizados y aún no están arrepentidos. Pasa. En las iglesias hay hermanos bautizados, pero que aún no se arrepintieron. ¿Cómo está este caso entonces? La palabra de Dios es bien clara y nos manda a que nos arrepintamos de corazón. De corazón. Y eso es solo entre usted y Dios. Yo no puedo saber si usted está arrepentido. Yo no puedo darme cuenta cuántos estamos arrepentidos, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. La comunión que usted tenga con el Señor, Dios demanda en nuestra vida que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Amados hermanos, la importancia del arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Cuando Juan lo anunció, cuando Juan vino predicando acerca del arrepentimiento, era por una razón. Y la palabra dice que era porque el reino de Dios se acercaba. El reino de Dios se acercaba. Acabamos de leer la palabra de Dios en Mateo 3, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios ahí que Juan predicó en el desierto. Y su mensaje era que se arrepintiesen. Que se arrepintiesen las gentes. Juan inicia su ministerio con un llamado urgente. Hermanos, hoy el llamado en el siglo XXI, urgente para la iglesia, para el mundo, para las personas, urgente que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Así dice la palabra de Dios. Mateo 3 del 1 y 2. En aquellos tiempos, dice la palabra de Dios, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentillos, porque el reino de los cielos
se ha acercado. Es interesante, hermanos. Y sabe que hoy ese reino, y ese reino vino pronto, cuando vino Juan, predicando eso, el reino venía, y el reino fue establecido. Hoy no se anuncia que el reino de Dios está cerca. Hoy se anuncia que la venida de Jesús está cerca. La venida del Señor está cerca. ¿Por qué entonces es meritorio arrepentirse ya y ponerse a cuentas con el Señor? ¿Qué debo de hacer? Arrepentirme, hermanos. Debemos observar entonces que el motivo del llamado de Juan era porque el reino de Dios se acercaba. Para poder ser parte de ese reino era necesario cambiar las mentalidades de aquellos tiempos en los que, en la era de Juan el Bautista, que no cambia mucho a lo que hoy estamos pasando. Siempre se siguen dando las mismas situaciones, las mismas dificultades, con gente fría, con gente pasiva, con gente insensible y tantas cosas que hay en el mundo. Usted sale por las calles y usted puede darse cuenta. Y usted no, incluso no me hace quedar mentiroso. Hay tantas gentes muy pasivas. Debemos cambiar nuestras actitudes personales y hacia los demás. Debe existir una reflexión interna que provoque un cambio interno en nuestras vidas. Yo no puedo conocer su relación con el Señor. Yo no puedo conocer cuál es su relación, la relación que usted tiene con el Señor, íntima con el Señor. Y Jesús también empezó su ministerio llamando a los hombres a que se arrepintiesen. Vino Juan predicando. Y Juan anunció que tras él venía el verdadero, el Mesías, el Hijo de Dios. Aquel que él no era ni capaz de desatar la correa del calzado. Era más grande que Juan. Y ese hombre vino, y dice que también vino predicando acerca del arrepentimiento. Es importante que nosotros tomemos nota, dice la palabra de Dios. Leamos Mateo 4:17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Leemos ahí. Mateo 4:17. Dice la palabra de Dios. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras de Juan. El reino de los cielos se ha acercado, mis hermanos. Arrepentidos. Podemos ver entonces que el mensaje de Jesús no variaba al de Juan. Es el mismo mensaje. ¿Y hace cuántos años estamos hablando? Cantidad de años, más de 2000 años. Y hoy seguimos hablando del mismo mensaje. Es una verdad, es una realidad. Podemos darnos cuenta. Entonces, ¿por qué hay gente afuera, en diferentes iglesias, predicando que una persona puede ser salva solo con creer? Porque lee Hechos 16:31. Hechos 16:31. Dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Punto y aparte. Ahí se quedan. Ahí se quedan. Pero si usted sigue leyendo el 32 y el 33, dice que el carcelero de Filipo tuvo todos esos aspectos. Creyó, se arrepintió, se confesó, se bautizó. Dice él y toda su familia. Pero antes recibieron las enseñanzas de Pablo, las enseñanzas de los apóstoles para llegar a convertirse al Señor. Entonces no es posible, mis hermanos. Hay que ir más allá de los parámetros que la mente humana piensa, sino lo que dice la palabra de Dios, sino lo que nos enseña la palabra de Dios. Es muy interesante. No es variable el mensaje de Jesús al de Juan. Los discípulos del Señor también fueron enviados a predicar a los hombres a que se arrepintiesen. Así lo dice la palabra de Dios. Primero Juan, primero Jesús, el Hijo de Dios. Luego los apóstoles, enseñados ¿por quién? Por Jesús. ¿Quién envió a Juan el Bautista? Dios.
¿Quién envió a Jesús? A Jesucristo. Dios. ¿Quién envió a los apóstoles? Dios. Guiados por el Espíritu Santo. Ministrados por Jesús en su ministerio. Y aún depositado el Espíritu Santo para que hicieran el trabajo. ¿Y quién dejó esto escrito? Dios. ¿Y de quién estamos hablando hoy? Del mismo Dios. Entonces es una línea que se trae, que nos conduce, que nos lleva, si hacemos como dice la palabra, nos lleva directamente al cielo. Pero hay que hacer lo que la Biblia ordena, lo que la Biblia dice, no lo que yo creo y pienso. Interesante la clase del hermano. Hay muchos engañadores en el mundo. Hay muchos hombres falsos allá afuera enseñando diferentes enseñanzas, diferentes cosas que usted tiene que ser inteligente y estar atento. No es de ayer ni de hoy que venimos luchando y conociendo esto de falsos maestros y profetas y hombres que profesan ser profetas y apóstoles. Eso es una mentira. La palabra no habla de eso. Hoy no pueden haber apóstoles. Antes debe de arrepentirse. Esos hombres deben arrepentirse y buscar la dirección de Dios. Marcos capítulo 6, versículo 12. El Evangelio de Marcos 6, 12. Dice la palabra, Marcos 6, 12. Acerca de los discípulos. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Dice la palabra de Dios. Predicar que los hombres se arrepintiesen. El arrepentimiento se viene predicando, se viene enseñando desde aquellos tiempos de Juan, mis hermanos. Y por lo tanto, son los parámetros que nosotros debemos de seguir hoy en día, continuando con esas enseñanzas para poder llegar a esa dirección que usted tiene. Antes que Jesús ascendiera al cielo, comisionó a sus seguidores a evangelizar al mundo por medio de la predicación del arrepentimiento. Dice la palabra de Dios. En Lucas, capítulo 24, versículo 46. Lucas 24, 46. Dice la palabra de Dios ahí, 46 y 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en el nombre, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es muy clara la palabra de Dios. Jesucristo dice, comisionó a los apóstoles, y así fue necesario. Así como fue dicho, que Jesucristo muriese y resucitase al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Es así como se obtiene entonces realmente, yo creo y yo me arrepiento, y luego sigo dando otros pasos, 1, 2, pero no puedo ir hacia atrás. Es hacia adelante, mis hermanos, mis amigos, es hacia adelante. Esa tarea fue cumplida por los discípulos del Señor Jesús, no sin antes ser ellos capacitados por el Espíritu Santo. El mandato de Dios a todos los hombres de todas las naciones en el mundo es que se arrepientan. Es que se arrepientan. Si no hay arrepentimiento, entonces, ¿cómo puede haber un cambio de vida? ¿Cómo puede haber un cambio de actitud? ¿Cómo puede haber conciencia en un ser humano si no se arrepiente de sus maldades? No es posible. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Tres, 9, de segunda de Pedro. Dice la palabra de Dios, 3:9.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ya se dio cuenta qué dice este versículo? ¿Por qué no viene Jesús? ¿Por qué no ha venido Jesús hasta ahora? Y ustedes ya han pasado más de 2000 años. Y yo tengo 19, 20 años de ser cristiano y sigo esperando al Señor. ¿Por qué no viene? Por esto. Porque no hay gente arrepentida. Porque la gente no se está arrepintiendo, pero Él dice que no quiere que ninguno se pierda. Y entre más se tarde el mundo, ¿verdad? Quizás más años se tarde el Señor en venir. Entonces, el ser humano debe comprender y entender lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y usted y yo estamos en ese camino, amados hermanos, luchando para que el Señor nos dé esa bendición, de que un día venga y podamos irnos con Él. El llamado de Dios al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El llamado de Dios al arrepentimiento tiene un solo resultado: el fracaso y la perdición. Es muy importante aquel que no se arrepiente darse cuenta las consecuencias que trae. La palabra de Dios nos enseña en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 15. Lucas 13, 15. Dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces Jesús le respondió y dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. No, estoy mal, hermano. Es versículo 5. Versículo 5. Dice la palabra de Dios. Leemos del 1 en adelante. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y versículo 5. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿qué está preparado para aquellos que no se arrepienten? Morir. Todos pereceréis igualmente que aquellos, si no os arrepentís primero. En este tiempo es interesante comprender la palabra de Dios y lo que el Señor pide para que nosotros vayamos a morar con Él por la eternidad. Hay muchas iglesias, hay mucha doctrina, hay mucha enseñanza falsa. Y es interesante que nosotros estemos alertas y atentos. La advertencia de Dios es igual para todos los tiempos. Durante toda la historia de la humanidad ha estado llamando a los hombres a arrepentirse, a volverse a Él, que nos ofrece un camino de vida abundante. El hombre, en su rebeldía hacia Dios, escoge su propio camino. Su propio camino. El camino de la perdición, el camino ancho, donde va directo al fracaso. Pero nunca a veces queremos entender hasta que vamos a pegar. A veces vamos sin dirección hasta que pegamos. Y allí nos dimos cuenta que era el camino equivocado. No deje usted que se llegue el momento en el que el Señor venga y que sea allí cuando nosotros nos demos cuenta que vamos por el camino equivocado. Que sea hoy. Que sea hoy el tiempo que reconozcamos que necesitamos cambiar de actitud, cambiar de mentalidad, que necesito arrepentirme porque voy en mala dirección. No permita
que sea el día en que el Señor venga, porque dice la palabra, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos profesarán, muchos dirán, creo en tu Señor, pero ya no habrá lugar. Muchos que quizás querramos excusarnos en cosas pequeñas que hicimos, pero quizás no sean valederas en ese día. Hagamos ahora que tenemos la oportunidad, la esperanza de corregir nuestros errores y buscar la dirección que nos lleva hacia Jesús. Jesús es muy amoroso. Dios tiene grande misericordia, como dice el hermano, y es todo amor. Pero usted y yo no debemos pasar por alto que Dios también es fuego consumidor. También Dios devora aquel que no se arrepiente, aquel que no cree, aquel que no obedece. Mis hermanos, a veces vamos por caminos equivocados y vamos al fracaso. Es por eso que en nuestra sociedad actual, existen tantos problemas de guerra, de violencia familiar, de drogadicción, de alcoholismo, de pecados sexuales, de corrupción. En lugar de escoger el camino angosto, a veces escoge el ancho, porque va con más facilidad, porque tiene más espacio, porque se siente más tranquilo. Amados hermanos, debemos aprender cada día lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Y aproveche usted cada enseñanza, cada palabra que escucha, pero no se conforme con escucharla, sino con corroborarla en la palabra de Dios. Corroboremos lo que usted escucha aquí. Nosotros podemos estar equivocados, pero estamos hablando conforme a la palabra de Dios. Es bueno que usted lo corrobore antes de tomar una decisión, que usted pueda estar convencido de lo que tiene que hacer y lo que debe de hacer. Pero que debe de arrepentirse sí o sí. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento, mis hermanos? El verdadero arrepentimiento, ¿qué es? Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 28. Mateo 21, 28. 21, 28 dice la palabra de Dios de esta manera. Mire qué interesante la historia que vemos aquí. Una historia que usted y yo la conocemos. ¿Por qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro hijo le dijo de la misma manera y respondió él y dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, ¿no os arrepentís después para creerle? Es muy interesante lo que dice la palabra de Dios. Fuertes frases aquí que usted las escucha. Hipócritas, publicanos y rameras, van adelante de ustedes porque vino Juan y vieron, sus ojos vieron, sus oídos escucharon cómo Juan predicaba. ¿Y qué dice? No les creyeron. Es el tiempo de creer. Es el tiempo de arrepentirse y de ponerse a cuenta con el Señor y buscar la dirección que nos lleva hacia Dios. Mis hermanos, hay tantas cosas que decir y hay tantas cosas que hacer. ¿Por dónde empiezo? Por la primera. Creer y arrepentirse, confesar y bautizarse y perseverar hasta que el Señor le preste vida. Y si no, hasta que el Señor venga por su iglesia. Porque si usted está amparado en la palabra de Dios y hace la voluntad de Dios, seguramente que yo no tengo duda que usted se irá con él al cielo. Yo no tengo ninguna mínima de duda que cuando estemos haciendo las cosas bien y correctas, agradamos a Dios con las actitudes, nos vamos con él por la eternidad. Y esa debe de ser su certeza
mi estimado hermano. Esa debe de ser su certeza. Cada día debemos de luchar y seguir adelante. La palabra de Dios, amados hermanos, vemos detenidamente varios aspectos de la palabra de Dios acerca del arrepentimiento que se usa aquí. Significa un cambio de pensamiento, como se lo dije antes. Significa un cambio de actitud. ¿Quiere usted tener un cambio de actitud hoy? ¿Quiere tener usted un cambio de mentalidad hoy? Que su vida gire, tenga un giro de 180 grados. Quizás cueste un poco, pero que necesita hacerlo. Mis hermanos, debemos cada día trabajar en ello y ver lo que Dios quiere darnos a través de su palabra. Usted y yo debemos entender. No crea que a mí no me cuestan. Hay cosas que me cuestan muchísimo para realmente darme cuenta y lo que debo de hacer. El Señor tiene muchas cosas preparadas para mí, por lo que soy. No crea que soy bueno. No crea que se lo estoy hablando en cosas que yo me merezco. Pero el Señor tiene mucha enseñanza para mí. Y cada día trato de corregir una a una. Pero si mi consejo le vale, es que usted también empiece a corregir una a una. Porque como seres humanos todos tenemos defectos. Y todos tenemos cualidades buenas e importantes, pero también tenemos cualidades que no le agradan a Dios. Y es importante que nos arrepintamos, que nos demos cuenta que usted y yo necesitamos cambiar. Ya. Usted y yo necesitamos cambiar ya, hermano. Para que sea nuestro Dios bendiciendo su vida, bendiciendo su familia, sus caminos, sus pasos. Es algo muy importante, mis hermanos, que usted se dé cuenta de quién es y cómo está su relación con el Señor. Usted debe de darse cuenta. La importancia del arrepentimiento se muestra diariamente a través de las Escrituras. Y es un llamado universal para toda la humanidad. El arrepentimiento es un llamado universal para toda la humanidad. Dios no vino a morir, Jesucristo no vino a morir por una persona, sino que murió por todo el mundo. Por lo tanto, es el llamado para el mundo entero que se arrepienta de tanta violencia y de tanta oscuridad en la vida de las personas, en cuando deben estar atentas al llamado de Dios para el arrepentimiento. Esto implica un cambio de vida, de actitud. Como dice la palabra de Dios, debemos arrepentirnos y debemos acudir al Señor. Como dice la palabra de Dios, hermano, dice la palabra de Dios, para que vengan tiempos de refrigerio, debemos de arrepentirnos para ver días buenos y vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Usted debe de estar arrepentido. Ojalá que usted y yo meditemos, reflexionemos. Váyase para su casa hoy reflexionando, meditando. Tómese su tiempo para meditar y reflexionar en la vida diaria, lo que usted hace y en lo que cree usted que puede ofender a Dios. Es necesario arrepentirse. Que Dios le bendiga.